Buenos días, soy Vanessa Vallejo. Hoy es 16 de agosto y en la noticia del día vamos a hablar del anuncio que hizo ayer Maduro, porque el tirano de Venezuela quiere que ahora en su país los juicios sean públicos. ¿Para qué quiere esto? ¿Cuál es su intención? Bueno, vamos a hablar de eso hoy. A nuestros lectores, bienvenidos como siempre, y a quienes nos escuchan a través de YouTube, recordarles que pueden oírnos sin retraso suscribiéndose en nuestro sitio web. Ayer Maduro pidió a las autoridades venezolanas hacer de forma pública y abierta el juicio a los supuestos responsables del suceso ocurrido el pasado 4 de agosto, cuando supuestamente explotaron 2 drones que intentaban asesinar al tirano de Venezuela. Desde ese momento, pues ustedes recordarán que lo que el chavismo ha dicho es que fue un intento de magnicidio que ellos lograron frenar. Pues lo que textualmente dijo Maduro ayer fue juicio público, abierto, transparente para crear conciencia nacional. Eso último de conciencia nacional es supremamente preocupante, porque es más o menos un eufemismo para decir que lo que quieren es aterrorizar a todos los venezolanos. Que lo que quieren es que, por ejemplo, salga en la televisión el juicio que se le hace a unos muchachos inocentes que lo único que han hecho es oponerse, y que bueno, los venezolanos vean lo que les puede pasar, que vean que los van a torturar y que se pueden morir en una cárcel porque nadie los va a sacar de ahí. Entonces, crear pánico y crear miedo para que los venezolanos simplemente le sigan todo el juego a Nicolás Maduro y a todo el chavismo y que hagan todo lo que ellos quieren. Esto me recuerda un poco, lo de conciencia nacional me recuerda un poco a las purgas que hizo Stalin, al método como las hacía, a la forma de hacerlo, a la intención de crear terror en la gente en ese momento en la Unión Soviética. Porque bueno, Maduro ya tortura a la gente, Maduro ya pone preso a cualquiera que a él se le ocurra que puede ser un impedimento, una piedra en el camino, sin ninguna orden de captura, sin ningún proceso limpio, sin posibilidad de que se defienda. Ya también asesina a los opositores. Todas estas cosas suceden en Venezuela hace mucho tiempo. Sin embargo, ese elemento ahora de crear conciencia nacional y de que sea un juicio público me hace pensar que Maduro se está inspirando en Stalin y que lo que quiere es ese factor de miedo. Esos mismos juicios que hacía Stalin, intentando que todo el mundo se diera cuenta para que todo el mundo supiera lo que le podía pasar. Hablemos un poquito rápidamente de lo que hacía Stalin, porque es que no es suficiente torturar a unos cuantos. Necesitan que los otros, que la mayor parte de la población vea lo que le puede suceder y así tengan miedo. Las purgas de Stalin se llevaron a cabo en la década de los 30, sobre todo a finales de los 30. La idea pues era purgar al Partido Comunista de lo que él creía que era basura, que luego después lo podía matar o que podía ser un impedimento para él. Maduro pues lo que pretende, creo yo, es copiar el estilo de Stalin para crear horror, para crear miedo, para hacer que la gente esté temerosa y que no se atreva a hacer nada ni a contradecir al chavismo. Bueno, en medio de estas purgas se hicieron 3 juicios muy famosos en Moscú. El primero de ellos se llevó a cabo en 1936. Se acusó a 16 supuestos opositores de planear el asesinato de Stalin, así como se acusó al joven Juan Requesens de planear el asesinato de Maduro. Luego se le hizo un juicio público, como ahora quiere Maduro, y a estas 16 personas en la Unión Soviética se les sentenció a pena de muerte. Todos fueron ejecutados. En el 37 se llevó a cabo un segundo juicio público, también muy conocido, de los 3 grandes juicios que se hicieron en Moscú, donde se juzgó a 17 personas, miembros del partido. 13 fueron sentenciados a muerte, fusilados, mientras que el resto fue enviado a un gulag donde no sobrevivieron mucho tiempo. El tercer gran juicio llevado a cabo en Moscú fue en 1938. Se juzgaron a 21 personas acusadas de pertenecer a un supuesto bloque de derechistas y trotskistas, y todos fueron encontrados culpables y fueron ejecutados. Estas personas confesaban en esos juicios públicos
Vuelvo y repito, igual que lo que acaba de suceder con el joven Juan Requesens, que ustedes vieron en los videos en redes sociales, que él confiesa que tiene que ver con la organización y la supuesta planeación de un asesinato a Maduro, incluso dice que tiene que ver Julio Borges también en eso. Bueno, esta gente en los juicios que hacía Stalin también confesaba, pero también estaban presionados. Ahora, Juan Requesens ha salido a decir que él no se acuerda de ese video en el cual confiesa estar involucrado en un supuesto asesinato a Maduro. Bueno, drogar a las personas es una técnica de tortura para que digan lo que uno quiere. En la Unión Soviética, luego cuando se cae el muro de Berlín, pues empieza a salir a la luz lo que sucedía para que estas personas en los juicios públicos confesaran y que luego se pudieran condenar a muerte. Entonces, de los métodos utilizados por esas confesiones, por ejemplo, se golpeaba a los acusados diariamente, no se los dejaba dormir. Esto es ampliamente conocido que sucede en las cárceles de Venezuela. He escuchado, por ejemplo, personas que dicen que cuando estaban en la cárcel les ponían una luz especial que no les permite dormir, entonces llevan días sin dormir. En la Unión Soviética los obligaban a mantenerse de pie, por ejemplo, no los dejaban sentarse ni acostarse, imagínese usted, horas, días de pie. Los dejaban sin comida también durante días, amenazados con que les iban a arrestar a sus familias y que también las iban a ejecutar. De esta manera, pues lo que los médicos que estudian esa terrible época y que hablan de lo que sucedía en las purgas, en la época de Stalin, las purgas de Stalin, pues se refieren a todo esto como un colapso nervioso que sucedía en los que estaban encarcelados y que luego iban a ser ejecutados. Y pues eso hace que la persona simplemente sea un ente que más o menos dice lo que quieren que diga y que no se da cuenta ni siquiera de lo que está haciendo o tal vez de lo que está pasando. Y bueno, de nuevo, en Venezuela ya torturan a la gente, ya la capturan sin ningún proceso legal limpio, ya los obligan a confesar. Sin embargo, esto no es suficiente para Maduro y tal vez inspirado en cómo Stalin hacía sus juicios en la época de las purgas, pues ahora lo que quiere es amplificar y hacer de una manera más sistemática y más grande todo esto, demostrarle a la gente lo que les puede suceder si llegan a oponerse, si llegan a hacer algo que al chavismo no le guste. Entonces, pues muy difícil la situación de Venezuela cuando uno cree que definitivamente ya no se puede más, pues Maduro sale con algo que te hace dar mucho más miedo, eso de juicios públicos para crear conciencia nacional. De ahí mismo lo escuché, me acordé de estos juicios que hacía Stalin en las purgas. Entonces, pues a ver con qué sale Maduro en los próximos días y qué puede ocurrir, pero simplemente lo que está pasando en Venezuela es terrible. Es increíble la maldad del chavismo y la maldad del socialismo.